Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, aquí en Prado del Rey. Un placer para todos nosotros, todo el equipo, estar aquí compartiendo hasta las 4, a las 3 en las Islas Canarias, con temas únicos que solamente aquí en el programa podréis escuchar. Los saludos de María José Cascante y Mar Gasca, que esta noche controlan nuestro mágico sonido. Pues ahí están nuestras primeras intenciones. Nos vamos a ir hasta San Sebastián de Garabandal para contaros una de las apariciones más increíbles que se han dado en estos últimos tiempos. Miguel Pedrero, buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí esperando contar todo lo que tenemos que contar, que es bastante. Que mucho, ¿no? Sí. Fran Contreras, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Nos vamos hasta Lugo a saludar a otro invitado, Marcelino Requejo. Buenas noches, don Marcelino. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Un placer que estés ahí. Igualmente. Y agradecerte que estés en nuestro programa. Escribiste un libro que se llamaba algo de ovnis, ¿no? Sí, OVNI Salto Secreto. OVNI Salto Secreto. Esta noche no nos vas a contar cosas de ovnis, ¿o sí? No lo sé. No, vamos a hablar de apariciones marianas anómalas. Vale, te tenemos ahí un poquito, ¿vale? Y luego nos cuentas esas investigaciones que has hecho. De acuerdo. ¿La Virgen se ha aparecido mucho en este país? Somos el tercer país más mariano por excelencia, después de Francia e Italia. Hombre, habría que dar por hecho, o habría que contar primero que la Iglesia Católica no da credibilidad a las apariciones marianas. ¿A ninguna? A ninguna. ¿No ha reconocido ni Lourdes ni Fátima? Reconoce el culto en esos lugares donde dicen que se apareció la Virgen, pero no da credibilidad. Y somos el tercer país. De hecho, tenemos la originalidad de ser un país donde ya la Virgen del Pilar, bueno, dio una noticia increíble, porque la primera aparición técnicamente fue en el Pilar, y no fue una aparición, fue una bilocación, ¿no? Sí, no, bueno, y sobre todo una determinada época, ¿no? Entre el año 1939, sí, después de la Guerra Civil y durante todo el régimen franquista, hasta el año 75, bueno, se dieron una serie de... Hasta el 76, sí. Hasta el 76, quizás, toda una serie de sucesos, apariciones que en este caso eran, bueno, incluso apoyadas por el régimen, ¿no? Luego, si tendremos tiempo, podremos contar de ellas, sí, ¿no? Varias cuestiones sobre este aspecto, porque yo creo que es crucial y fundamental. Pero la pregunta de siempre, ¿la Virgen se aparece solamente en países católicos o se aparece en otros lugares? Bueno, lo que pasa es que en otros lugares es interpretado de forma diferente. Yo es que tengo mi propia teoría, ¿no? Y yo creo que en muchos de los casos que vamos a contar esta noche, y sobre todo el tema central, que es Garabandal, en el fondo estamos hablando, y de eso Marcelino sabe mucho, de apariciones de algún tipo de extrañas entidades que, debido al contexto sociocultural, es interpretado como la Virgen, el Arcángel San Miguel, o incluso como en Fátima, que las primeras apariciones eran interpretadas como el ángel de Portugal o el demonio. Es más, en Lourdes, por ejemplo, que es año 1858, quizás junto a Fátima el lugar aparicionista más importante de la historia, la niña vidente, Bernadette Soubirous, decía que ella veía algo que no sabía lo que era, quizás de aspecto femenino, y Bernadette ni siquiera hablaba francés, hablaba un dialecto local, y ella se refería a esa visión que tenía como áquero, que la traducción vendría a ser algo así como la cosa. En realidad no sabía muy bien lo que era. Y en Fátima era algo muy similar, es decir, no tenían demasiada idea de lo que veían. Además veían un ser de aspecto, algunas veces masculino y otras veces femeninos, dentro de una bola luminosa que volaba por encima de ellos, ¿no? No deja de ser llamativo, y de hecho la primera vez que observan a esa figura que interpretan como la Virgen, y hubo un par de investigadores portugueses, Fina de Armada y Joaquín Fernández, que accedieron a los informes de los primeros interrogatorios, ellos decían que veían dentro de una bola de luz un ser que parecía más o menos femenino, un ser de aspecto femenino, que llevaba un traje acolchado y a la altura de la cintura una bola luminosa que sostenía entre las manos. Esa fue su primera visión. A partir de ahí, como en todos los casos, yo creo que en la mayoría de los casos de apariciones marianas viene la interpretación por el contexto sociocultural, que como nos movemos en un contexto católico, pues obviamente la interpretación es una interpretación católica. Habla Miguel de Fátima, hablamos de un contexto social y político religioso muy concreto. Fátima marca lo que es el denominador común de todas las apariciones marianas a lo largo del siglo XX.
ocurre en 1917. En el 33, en los montes de Ezquioga, se produce una guerra casi política entre... Me lo cuentas luego, espérate un poquito, ¿vale? Porque no quiero que adelantes las cosas. Estamos tocando hoy este tema, Vale. porque cumplen 50 años de Garabandal. de la aparición de Garabandal, y hay que decir que lo vamos a tratar con absoluto respeto, porque Y la sigue figura, siendo uno de los grandes misterios lo que ocurrió allí. la figura de la Virgen es de lo más respetable y sobre todo con las creencias de la gente que cree en ello. Detrás de esa introducción nos vamos a contaros los primeros datos de ese lugar al que queremos visitar esta noche. Domingo 18 de junio de 1961, hace justamente 50 años empezaba todo este follón, ¿verdad? Situemos, para quien no lo sabe, a mí me costó llegar, yo sé que conozco Cantabria, San Sebastián de Garabandal. ¿Dónde está situado? Está ubicado a 90 kilómetros de Santander, en los picos de Europa. Está en las faldas de un lugar mágico y sagrado, como escuchábamos en la introducción, como es Peña Sacra. En aquellos años 60 no había más de 300 casas y 80 familias. Decían que en el 2005 había 107 personas. Los accesos son prácticamente inaccesibles. Era quizás uno de los pueblos más aislados de esa geografía. Y hace 50 años, a media tarde, Maricruz, Conchita, Jacinta y Mariloli, 4 niñas de entre 11 y 12 años de edad, decidieron ir a un huerto llamado La Calleja a sisar una serie de manzanas y se encontraron con algo inesperado. Un ser resplandeciente justo en el momento que iban a coger una de esas manzanas. Lo vio una. Las otras 3 salieron corriendo para avisar a la profesora del pueblo, Serafina, creo recordar que se llamaba. No les dio tiempo, escucharon otro estruendo, volvieron a ver ese ser y ahí empezó todo. ¿Cómo es el pueblo? No sé si quieres decir algo, Miguel. No, quizás por volver un poco a lo de antes, refiriéndome al ser, ¿no? Al ser que contemplaron, porque no deja de ser curiosa esa descripción. Bueno, ellos la interpretaron como una suerte de ángel. Decía que llevaba un traje azul, en sus extremos lo que semejaban unas alas, tenía unos ojos muy negros, con una mirada muy penetrante, y no se le veían los pies. Curioso que muchas de las apariciones no se ven los pies, ¿verdad? Sí, es habitual no solamente en los casos de apariciones marianas, sino también, y de eso Fran sabe bastante, en los casos de apariciones fantasmales, o por lo menos casi son interpretados, porque muchas veces los que distinguimos los fenómenos somos nosotros, pero en realidad quizás estamos hablando de un solo fenómeno o de fenómenos que tienen bastante relación entre sí. Y además, fíjate qué curioso, a esta entidad que se les presenta le echan una edad de 9 años, es decir, muy cercana a la edad de la que tenían estas niñas. Sí, fuera lo que fuese lo que se apareció, tuvo que ser lo suficientemente importante como para revolucionar primero al pueblo y luego al resto de la comarca. Un pueblo prácticamente deshabitado, incomunicado. Tú lo sabes bien porque has estado ahí, Miguel. Cuando uno recorre sus calles embarradas, parece que te retrotraes a otro tiempo, ¿no? Como si el tiempo se hubiese parado. Y cuando ya subes por ese camino rocoso que va hasta Los Pinos, donde todo ocurrió... Luego contaremos un poco todo lo que sucedió aquí allí. Ya se convierte en una aventura, ¿no? Porque hay caminos prácticamente inaccesibles. Sea lo que fuere lo que se apareció, desde luego tuvo que ser lo suficientemente importante como para producir que hoy, 50 años después, sigamos hablando de ello. Sigamos hablando de ello, sí, señor. Ocurría en 1961, pero ya antes la Virgen se había aparecido, evidentemente, en Fátima, Lourdes, pero ¿qué otras apariciones hubo en España importantes? Bueno, pues quizás yo creo que podríamos empezar en una quizás, yo creo que de las más desconocidas, que es Ezquioga, que comienza en el año 1931, Antes de la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil, y dura aproximadamente, bueno, hasta principios del año 1936. Antes hablaba Fran de, sobre todo, una época muy concreta, ahora no tanto, pero en los años 20, en los años 30, incluso durante la época del régimen franquista, los grandes lugares los lugares de apariciones marianas, los lugares donde sucedían esta clase de fenómenos, daban lugar a un enfrentamiento político entre aquellos que defendían la veracidad de las apariciones, pues que eran normalmente prensa católica, prensa de derechas, incluso en el caso de Ezquioga, prensa nacionalista, y por otro lado estaba la prensa más liberal, más republicana, que decía que todo eran alucinaciones y que estaban siendo instrumentalizados los niños videntes por parte de los sacerdotes y los curas. Tampoco se ponían de acuerdo entonces. Bueno, para nada, no ha cambiado tanto. Y fíjate, en Ezquioga llegó a haber hasta 100 videntes. ¿Ezquioga dónde está? ¿País Vasco? Sí, Guipúzcoa. Guipúzcoa. Aproximadamente 100 videntes, la mayoría de ellos niños,
comienzan, como digo, a mediados del 31, y el 16 de octubre de 1931, de ese mismo año, se llegan a reunir allí hasta 80.000 personas, ¿no? Se nombra una comisión de investigación del que forman parte sacerdotes, médicos, el propio alcalde. La comisión recoge 500 testimonios de apariciones y milagros. Aquello era un galimatías, porque imagínate, 100 videntes, cada uno contando su historia. La prensa nacionalista y la prensa más republicana, más liberal, decía que bueno, que eran alucinaciones y que era una conjura derechista separatista, porque en realidad las apariciones de Ezquioga estaban apoyadas tanto por poderes católicos, conservadores de derechas, como por prensa o por poderes nacionalistas. Es decir, por ejemplo, uno de los periódicos nacionalistas decía que la Virgen de Ezquioga lo que venía era a liberar al pueblo vasco, ¿no? Es decir, había ahí todo un galimatías. Pero lo más interesante de estas apariciones, y que luego tuvieron una gran importancia porque determinados altos cargos del régimen franquista lo utilizaron durante los primeros años de la dictadura para decir que Franco estaba siendo apoyado por entidades sobrenaturales, es decir, por la propia Virgen, por Jesucristo. Eso será una cuestión para tratar en otro programa, porque el mismo Franco, y yo he recogido testimonios de gente que estuvo muy cerca de él, decía que se le aparecían determinadas entidades sobrenaturales, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, él decía, por ejemplo, que se le aparecía Santa Teresa, ¿no? Y algunos miembros de su guardia personal escucharon ese relato. Él decía que se le aparecía Ramona la Catalana, que era una monja que tenía la capacidad de bilocarse, y era una especie de consejera sobrenatural de Francisco Franco, ¿no? Bueno, ahí habría muchísimo que contar. Pero fíjate, en el año 1931, uno de los videntes, Pachi Goicoechea, dice que en los próximos años tendrá lugar en España una guerra civil que enfrentará a católicos y no católicos, y que ganarán los primeros, los católicos, con la ayuda de la Virgen, ¿no? Sí, estaba haciendo profecías que se llegaron a cumplir. Bueno, al menos eso es lo que parece. Mira, no me resisto a leer, que yo creo que es fascinante, ¿no? Otra de las profecías, en este caso de Benita Aguirre, que era una de las videntes más conocidas, ¿no? Ella decía: esta república impía que reposa en España pronto será totalmente arruinada, vendrán peores tiempos. Los comunistas se apoderarán de España y sacarán de ella a los buenos, y mientras los buenos estáis fuera, castigará cruelmente a toda España. Después pasaréis 3 años y medio en el desierto. Aquí probablemente dicen algunos refiriéndose a la guerra civil, ¿no? Podréis venir otra vez a España, pues habrán pasado para entonces los castigos, y en ese tiempo vendrá el reinado del Sagrado Corazón de Jesús, y que vendrá una nueva época dominada por los católicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ezquioga en el año 31. Más rápido, que tenemos a... No, pero Ezquioga no Marcelino solamente esperando. son los montes guipuzcoanos. Ezquioga arrastra otras visiones que hay, por ejemplo, en Huecas, en Toledo, en Rielves, Guadalajara, en Barcelona. Ezquioga llega hasta las Cortes. Los diputados se ponen a discutir si es verdad o no es verdad todo lo que está ocurriendo allí. Y lo que es más fascinante, Franco, durante la dictadura o antes de la guerra civil, les ampara. Todos acabaron fusilados como cruzletes en Paracuellos del Jarama, y los que no acabaron fusilados acabaron en manicomios como el de Mondragón. Sí. Es decir, no acabó ni uno en condiciones normales. Y no solamente había 100, llegaron a haber hasta 200. Benita Aguirre, lo que leía Miguel Pedrero, Benita Aguirre llegó a tener unos estigmas ante 22.000 personas que generaron todo lo que estamos contando. Es decir, se estaba produciendo una guerra donde el bando nacional estaba protegido por lo divino, y así lo demostraban, contra el bando republicano. Ahí se fraguó verdaderamente lo que son los denominadores comunes del resto de apariciones marianas a lo largo de todo el siglo XX. Niños, montañas, agua, mensajes, profecías y sobre todo castigo, sufrimiento. Y fíjate, una de las profecías de Benita Aguirre, que según algunos de sus intérpretes, incluso en la actualidad, yo me he encontrado con algunos de ellos que son militantes de, bueno, digamos, el movimiento católico fundamentalista, una profecía que se referiría a nuestro tiempo. Benita Aguirre, en el año 1931, según un mensaje de la Virgen, pues la Madre de Dios le confesó: cuando los hombres y las mujeres no se distingan en sus vestimentas, es decir, que vistan igual, estará próximo el fin del mundo y el gran castigo. Algo parecido a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Nos vamos hasta Lugo. Marcelino, ¿sigues ahí? Aquí estamos, Miguel. Tu turno. Tengo información aquí de que estás investigando 2 casos. Uno de ellos de Friol, parroquia de Condes en Friol. Sí. 15 de junio de 1949. ¿Es ese? Pues sí, precisamente llevo 11 años investigando como aparición mariana ese exclusivo caso. Y por eso ahora os estaba escuchando atentamente sobre lo de Garabandal, y Miguel también hablaba de Fátima o Lourdes. Y claro, creo que el caso de Pardellas en Lugo en 1949 pues es muy digno de tener en cuenta, o debería tenerse siempre que se conozca, desde el punto de vista de la investigación, porque no quita que el fenómeno de las apariciones está sujeto a una investigación siempre y muy continua. Cuéntanos qué sucedía en ese lugar. Bueno, pues es algo que iba, es un patrón que se da en todas las apariciones, solo que en este caso alguien, la persona que maneja la máquina de las apariciones, como digo yo, pues estaba ausente y alguien inexperto maneja la máquina de las apariciones. Y entonces ocurre una serie de fenómenos. Espera un poquito, ¿hay alguien que maneja la máquina de las apariciones? Sí, digamos, porque es que lo que voy a contar es una cosa verdaderamente anómala dentro del campo de las apariciones, y es una aparición mariana, en toda regla. Pero hay una serie de factores que evidencian que hay alguien detrás del fenómeno, vamos a llamarlo lo que sea, está detrás de ese fenómeno siempre, siempre. Pero en ocasiones pudiera ser que ese sea sustituido por algo. Y ese algo no maneja tan bien la máquina como Entonces, cuando la maneja, salen Fátima, Lourdes, Garabandal, etcétera. La Virgen habla, la Virgen pide, la Virgen dice. Cuando no actúa, y actúa algo en su lugar, el inexperto, entonces ocurren apariciones como la de Mediana del Voltoya o como la de Pardellas. Me lo explique, por favor. Bueno, pues... ¿Qué pasó? ¿Se le aparecen unos niños que tengo aquí, no? Sí. Aquí es un caso de 5 niños que están jugando al atardecer el 27 de mayo del 49, sobre las 8 y pico de la tarde, con un carrito que dejan caer contra un muro junto al camino, y ahí detrás del muro hay una finca con un roble pequeño y una piedra, una roca. Y entonces sienten un gemido, levantan la vista y ven que sobre esa roca hay una mujer, que ellos llaman una señora, de 1,10 m, 1,20 m de estatura no más, vestida completamente de blanco, que tiene las manos pegadas al cuerpo y mira de frente hacia donde están los niños y por encima de sus cabezas. Entonces ellos, pensando que a lo mejor se había disfrazado la dueña de la finca para echarlos de allí o tal, pues se escaparon corriendo. Pero al día siguiente se vuelve a repetir la misma escena. Oyen el gemido, levantan la vista y ahí vuelve a estar. Entonces, acto seguido ya empiezan a comunicarse con la familia, se monta un gran revuelo y mucha gente acude al lugar, hasta que, claro, el cura del lugar también interviene. Y yo tuve la ocasión de hablar con uno de los niños videntes, que ya tenía unos 69 años, y José me contaba lo que había ocurrido, que él recordaba de entonces, y que nunca se le había olvidado ni se le había borrado de la mente todo lo sucedido. Y el hecho en sí fue que esta aparición normalmente lo que hacía era, venía de un segundo árbol que estaba en la parte trasera, detrás del principal donde estaba la roca, se situaba sobre la roca, venía como volando, ¿no? Se situaba y se permanecía como en una posición sin que se le vieran los pies, en una posición hierática, totalmente estática y quieta, con las manos pegadas al cuerpo, mirando de frente por encima de las cabezas de los presentes, en este caso de los 4 niños que eran los únicos que la veían. Y nunca dijo nada, nunca habló absolutamente nada, ni miró a los niños para nada. Entonces, en una ocasión que estaba el sacerdote presente con ellos allí, parece ser que se produjo un fenómeno verdaderamente anómalo, que fue que el sacerdote se le ocurrió decirle a los niños que los tenía a su lado de rodillas, a unos 10 metros de la aparición, 10 metros exclusivamente, que le pidiera una flor a la señora, a lo que él decía que era la Virgen. Los niños decían que era una señora, una chica. Entonces José fue el que me comentó a mí que a él le dijo eso el cura, y entonces él le dijo, madre, dame una flor. Y entonces parece ser que entonces levanta la mano izquierda y le hace ademán al niño de que se acerque. Y todo aquello estaba lleno de gente. Ajá. Entonces José se levanta y cuando da 2 pasos hacia la imagen, el muro que estaba conteniendo a toda la gente que miraba allí en la misma finca se derrumba, cae la gente sobre los niños y sobre el cura y las piedras, y claro, aquello queda completamente abortado. Ese milagro que se iba a producir de venir el niño, se supone, con una flor de un lugar donde no había absolutamente nada. Lo que sí es curioso es que muchas de las personas, me comentaba José y una hermana suya que aún vive,
decían que no veían la imagen, pero sí veían lucecitas que giraban deprisa alrededor de la roca que estaba junto al árbol. Solamente la veían los niños. Solamente. En una ocasión la vieron 2 personas mayores que salían de misa y dijeron que iban a ir a rezarle a la Virgen, que decían los niños que se aparecía en la finca. Entonces estas 2 personas se encontraban a 50 centímetros arrodilladas delante de la piedra cuando se dan cuenta de que hay algo encima de la piedra y resulta que levantan la vista y se encuentran con lo que describen exactamente los niños. Ya. Una chica joven de unos 17 años, de tez trigueña y las manos pegadas al cuerpo, y llevaba una especie de manto cuyo borde eran todo ochos. Estaba perfectamente dibujado en una cenefa en ochos. ¿Ochos? Sí, y esto lo estaban viendo a 50 centímetros de donde estaba ocurriendo. No se le veían los pies porque se los tapaba el manto. Ya te iba a preguntar el detalle de los pies, que es curioso como el resto de las apariciones. ¿Y por qué dices, Marcelino, que el algo ese no hizo funcionar bien la máquina? ¿Qué pasaba aquí? Bueno, aquí se observan una serie de detalles muy curiosos. Por ejemplo, se intentaba hacer una aparición tipo Fátima o Lourdes, es decir, algo que el camino que llevaba era que fuese a lo grande. De repente eso se viene abajo. Y se viene abajo porque a 3 de los niños ya no los dejan los padres ir a la finca. A José una voz misteriosa le decía de noche, con 11 años, mamá me está llamando, llévame. Y José vivía a 50 o 100 metros del lugar. Y estaba lloviendo y le llevaban, y su hermana y su madre completamente empapados regresamos de la finca y José completamente seco. Un fenómeno muy parecido al de Fátima. Es decir, ropas secas, zapatos secos. Y lo decía por un detalle, mira, algunas de las cosas que cuenta el testigo y otro que aún vive también, que es Antonio Iglesias, me decían que venía del árbol de atrás y el manto se movía con el movimiento, es decir, ondeaba hasta que se posaba sobre la piedra. Se posaba con mucho cuidado, una vez se quedaba quieta, en una ocasión hizo un movimiento de ladeo como si tuviese los pies mal colocados. A mí me parece que la Virgen, no sé si llega a situar o le hacen daño las piedras o... El caso es que no estaba bien situada. Hizo un movimiento de vaivén como si oscilase, como si aquello en realidad más bien fuese una proyección que algo físico que estuviese sobre la piedra. Una proyección. Otro detalle muy interesante es la longitud extrema de los dedos. Tanto Antonio como José me comentaban que tenían unos dedos larguísimos, apoyados siempre sobre los laterales del cuerpo. Y nunca miraron a los niños, como dije antes, absolutamente para nada. Yeah. Nunca pidió nada, nunca dijo nada en las 8 o 10 veces que hizo la aparición. ¿Luego desapareció sin más? Luego desapareció sin más, pero se producían una serie de fenómenos circundantes en el lugar que fueron observados por distintas personas. Como es el ejemplo de una especie de paloma luminosa de color amarillo, porque allí habían colocado unas flores y un crucifijo durante unas semanas, ¿no? Entonces, parece ser que venía de una finca que está en la parte inferior de la que estamos hablando, y de un camino aparecía de golpe de esa zona un pájaro luminoso amarillo que se iba hacia el crucifijo, daba 3 golpes así sobre el crucifijo y se volvía a marchar. En otra ocasión se trataba de algo muy parecido, pero en forma de bolígrafo, una barra alargada de 3 colores luminosa, venía hacia la zona donde estaban las flores y el crucifijo, daba 3 golpes y se iba. ¿Pero eran pequeños esos objetos? Sí, eran pequeños, pequeños. Dices que es en Friol, Pardillas. Pardillas, en la parroquia de Condes, en Friol, sí. ¿En qué provincia? En Lugo. Lugo. Déjame que ponemos un poquito de música, hacemos una mínima pausa y vamos a todos los casos que has estudiado, ¿vale? De acuerdo. Este era el caso en Lugo. Saltamos a Mediana de Voltoya, en Ávila, otro de los casos que se ha investigado. Sí, es un caso muy interesante. Verano del 81. Verano del 81, no nos especifica uno de los testigos con los que hablamos, que fue, un protagonista principal de lo que sucedió, pero que demuestra, de nuevo, que hay algo detrás, como si proyectase realmente esa imagen, como si estuviesen jugando con un aparato que proyecta unas imágenes, ¿no? Porque aquí ya se da un giro de tuerca extrañísimo dentro de lo que es el fenómeno de la aparición. Volvemos a encontrarnos, Mediana del Voltoya, afueras de este pueblo de Ávila, a la 1 de la madrugada de un mes de verano de 1981. Y hay 11 jóvenes sentados alrededor de una pequeña fogata charlando. Y de repente 2 de ellos se levantan sin decir nada y empiezan a señalar hacia unos 20 metros a una distancia corta de que hay alguien allí. Todos los demás, sin decir absolutamente nada, nos comenta Fernando, el testigo, se levantan también, se quedan mirando, y hay una señora, o más bien joven, con una túnica ligeramente luminosa.
Gente que aparece de repente, o sea... Sí, estaba allí. Entonces, está como a unos 20 metros de los testigos, y son testigos que estamos hablando ya no son niños, son personas entre 16 y 18 años. Y esa mujer también está con las manos caídas, está mirando hacia los chicos, y en un momento concreto les dice, sin decir palabras, porque es que ellos no oyeron palabras, es algo que recibían en la cabeza, según nos contaba Fernando. Todos coincidieron en lo mismo. Le dice, venid niños, venid. O sea, esto ya rompe con todo, porque parece como una grabación. Evidentemente la persona que está allí sabe que aquellos no son niños, son adultos ya, son unos jóvenes, entonces esos no son niños. Es como un mensaje grabado que se le envía a un grupo de seres humanos. Da igual que sean mayores que niños. Entonces ellos intentan o dan 2 o 3 pasos, como no saben por qué, y tienen como una demanda de confianza a acercarse, pero de golpe y porrazo esa imagen que está hierática, sin casi tocar el suelo, porque parece ser que flotaba a unos centímetros sobre el suelo, de repente está vertical y se pone en posición horizontal, de golpe. Y claro, el terror que les entró al ver aquello, echaron todos a correr. Por tanto, si estamos ante una definición que nos dan estas personas entre 16 y 18 años, muy similar en la descripción del ser que estaba allí, a par de ellas, y como eso, pues a muchísimos otro tipo de apariciones, siempre se describe el mismo ser o muy parecido a él, y de repente se pone en posición horizontal, flotando en el aire, es evidente que allí no había un ser físico. Eso es evidente. ¿Y tú estaban viendo otra cosa, posiblemente lo que hoy denominaríamos una proyección holográfica. Una proyección holográfica. ¿Y quién, desde dónde la mandan? ¿Quién la provoca? ¿Quién es ese que está detrás? Si supiéramos eso, sabríamos todo el problema de las apariciones marianas y de su posible vinculación con fenómenos de avistamientos de objetos no identificados. Ya. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias, 900-137-137 es nuestro teléfono. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Marcelino, yo no sé, ¿te quieres quedar ahí o quieres irte a descansar? No, yo de momento os escucho. Vale. En cualquier momento puedes intervenir si quieres, ¿vale? De acuerdo, gracias. Gracias a ti por haber intervenido. Miguel, hoy tenemos muchos testimonios, tenemos la voz de muchos protagonistas, de mucha gente que ha estado metida en este asunto que vamos a tocar, sobre todo el tema central de Garabandal, pero hay un testimonio que traemos ahora, ¿no? Bueno, son un par de casos, además tremendamente interesantes y que Marcelino conoce bien porque los seguí en su compañía, ¿no? Por allí, por tierras gallegas. 20 de octubre de 1955, Sierra de Avión, Orense. Un niño y una persona de cierta edad que estaban cuidando el ganado en el monte, de pronto se ven sorprendidos por un temblor de tierra. Durante 2 minutos, bueno, la tierra tiembla, ¿no? Obviamente se asustan, el ganado hace lo propio y de pronto divisan a lo lejos lo que describen como una pantalla voladora, una pantalla de luz, y en su interior un ser que destaca en su interior. Aquello desaparece y a unos 300-400 metros observan una masa nebulosa que vuela hacia ellos, hacia su posición, a unos 3 metros de altura del suelo. Cuando esa masa nebulosa está muy cerca de los testigos, lo que observan es en su interior un ser de aspecto femenino, siempre lo mismo, de 1 metro de altura. Quédate con esto porque es muy parecido a los casos que acaba de comentar Marcelino y otros muchos. Un ser de entre 1,10, 1,20, un ser de pequeño tamaño, que llevaba un manto de color turquesa y mira muy fijamente sobre todo al chico, ¿no? Bueno, estamos hablando del año 1955, 20 de octubre, un caso que no trasciende para nada. Y de pronto, aparentemente por casualidad, Marcelino y yo nos encontramos con el siguiente testimonio. Es una persona que en Fontefría, que es un lugar muy cerquita de Avión, es decir, estamos hablando de un espacio geográfico muy cercano, prácticamente al lado, en el mismo año 1955, cuando viajaba por una carretera con su camión, él era camionero, observa lo siguiente. Vamos a escucharlo. Y cuando subí a Fuentefría, al empezar a bajar, en una curva, que había un escampadito así de hierba, de mucha hierba, y en el medio, pues apareció la Virgen de Fátima. Pues, y lo enfoqué con los faros, y al verlo
al verlo la Virgen, la vi tan clarita y tanto, que empecé a coger un poco así de pánico y empecé a coger por el camión por la costa para abajo, venía hacia Puente Areas. Pues la Virgen sería 1 metro y estaba en el medio de las hierbas, y cuanto más la enfocaba, se parecía a la Virgen, la más clara la Virgen. Tenía un velo, sí, no se movía, estaba toda de blanco. Por la cara estaba, no tenía yo, una carita así bonita y como te diría, y toda cubierta con un velo. Es que cuando la vi me asusté y empecé a acelerar el coche. Curiosa historia. Fíjate que curioso. Este hombre identifica esa visión con la Virgen de Fátima tiempo después, cuando ve una fotografía precisamente de la Virgen de Fátima. Cuando él se va alejando, bueno, quédate con lo de un ser aproximadamente de 1 metro de altura. Estamos hablando exactamente lo mismo. Y que le da un poquito de miedo, porque si sale corriendo, la Virgen no debe dar tanto miedo, ¿no? Claro, es algo que le impresionó, le impactó, es decir, aquello no era la típica imagen que todos estamos acostumbrados de la Virgen, ¿no? Con su manto, claramente, pues bueno, una figura iconográfica que podemos ver en cualquier iglesia, no. Aquello era otra cosa. Y fíjate que cuando este hombre se alejaba, a pesar del miedo, él decía en el corte que pisa el acelerador, intenta escapar de allí, no lo puede evitar y gira la cabeza, ¿no? Para ver qué hace ese ser que ha visto anteriormente. Y esta aparición lo que hacía era girar sobre su propio eje y también estaba observando cómo se alejaba esta persona con su camión. Es decir, que estamos hablando de algo que los testigos interpretan en base a su contexto sociocultural, pero probablemente un espiritista lo interpretaría como la aparición de un espíritu y un ufólogo pues como la aparición de un humanoide. Vamos a lo que dice Marcelino antes de despedirle. Marcelino, aquí también está esa maquinita que nos hace ver cosas que no existen. Pues sí, estos 2 casos, el de Avión y el de Fontefría, también se las traen, porque hay más casos de esfera voladora con una imagen dentro, en ocasiones hasta con un niño en brazos, y Miguel también sabe que eso se produjo en la zona de Terrachá, en Lugo, pues en el año, creo que fue en el 89. Y sí quería puntualizar también una cosa, un detalle muy interesante. Cuando yo hablaba que en caso de Pardellas la imagen tenía unos dedos desproporcionados, tremendamente largos con relación al resto de la mano, no debemos olvidar que a finales, creo que fue del siglo XIX, la Virgen de Guadalupe en México tuvo que ser retocada en sus manos porque eran excesivamente largas las que están en la tilma del indio Juan Diego. Tuvieron que ser retocadas y son las que figuran hoy en día, las que se ven, porque eran muy largas y eso da un punto de similitud muy extraño con respecto al caso de Pardellas. Apariciones con dedos muy largos. 2:45. Hacemos una pausa en ese recorrido por otras apariciones y vamos a centrarnos en Garabandal. Nos vamos de nuevo hasta Cantabria. Tras esa introducción nos contamos más datos. Todos los que conocen Garabandal y que han estado allí y conocen un poco la historia se han sorprendido porque ocurrieron cosas increíbles, fantásticas e inexplicables. Vamos, si queréis, a contarles un poco brevemente la historia a nuestros oyentes. 4 niñas, 4 niñas que no tenían relación entre ellas. 2 de ellas eran hermanas, ¿no? No, ninguna eran hermanas. Aunque se apellidasen igual. Es que nos preguntaban por aquí que si eran hermanas. Ninguna de ellas eran hermanas. 4 niñas que están jugando, como contábamos anteriormente, que deciden ir a una huerta llamada La Calleja a sisar o a robar manzanas y se encuentran con lo mismo que hablaba Marcelino Requejo y contaba Miguel Pedrero, ¿no? Con un ser resplandeciente. Primero era un hombre. Es un ser resplandeciente. Ellos interpretan que es un hombre. Ajá. Pero no saben más, no les habla, no les dirige la palabra, salen corriendo en busca de ayuda, lo cuentan en el pueblo. 2 días más tarde vuelven a acudir al mismo sitio y esta vez acompañados de adultos, incluso el sacerdote de Garabandal. Vuelven ellas a ver ese ser. Pasan otras 24 horas y ese ser, que hasta ese momento se aparecía como en los casos que contaba Pedrero y Requejo, ahora sí se identifica, y se identifica, o la hacen identificarse, como el arcángel San Gabriel. San Miguel. Y les da un mensaje. 24 horas más tarde, mañana, se va a aparecer la Virgen. Y así ocurre. Las niñas vuelven a acudir a ese lugar,
supuestamente caen en una especie de trance, o caen en una especie de trance, de una llamada interior, de alegría, de felicidad que no saben describir, y ven a la Virgen, a la Inmaculada, bajo la advocación del Carmen, pero en vez de ir vestida de marrón, va vestida de azul, siempre se presenta vestida de azul y blanco y con un escapulario. Espera un poquito, tenemos unos rezos de esas niñas cuando caen en éxtasis, es la voz de las niñas mientras caen en ese extraño estado. Escuchar. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estaban en éxtasis. Sí, y así rezaban junto con todo el pueblo, con todos los vecinos que las seguían, porque ellas era muy curioso, ellas no sabían cuándo se iban a producir esas visiones. Ellas de repente, aunque estuvieran separadas en un momento determinado, caían en un trance, las niñas sentían esa llamada interior, caían, da igual que estuvieran cada una en una parte del pueblo. Eso era curioso, ¿no? Se reunían al instante. Se reunían al instante, con la mirada perdida en un punto indeterminado, con la cabeza siempre hacia arriba, levantando sus cabezas comenzaban a caminar sin ver el camino rocoso, incluso de rodillas, caminaban incluso hacia atrás. De espaldas, ¿no? Subían por esas costas. La verdad es que no había una explicación. Si quieres escuchamos a Conchita, la propia vidente Conchita, una de las videntes, cómo era esa llamada. Por el día, por la noche, a la 1 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 5, no había hora. Ella no se avisaba con 3 llamadas. Era una cosa que nunca me he podido explicar cómo son. Solamente, nunca lo he podido explicar, era como una alegría grande que te lleva a un sitio, pero que no sabe ni dónde va, solamente que tienes necesidad de ir ahí. ¿Conchita tiene una especie de acento americano? ¿O se fue? Sí, porque es una de las que se fue a vivir a América, ¿no? 3 de ellas se fueron a vivir a Estados Unidos, se casaron con estadounidenses y siguen allí. Algunas vuelven, Maricruz falleció, pero el resto vuelve esporádicamente a Garabandal, pero sí se alejaron. Es una historia de paradojas, porque además se alejaron porque se sentían rechazadas, querían más a las niñas videntes que a las propias niñas del pueblo. Okay. Y es una historia muy peculiar. Como te decía, fijaban su mirada en un punto, levantaban sus cabezas al cielo y comenzaban a andar sin ver el camino pedregoso. Tú has estado allí, aquello es impracticable, incluso de rodillas, de espaldas, sin tropezarse, sin caerse, realizando movimientos casi compulsivos, como si estuvieran poseídos por una fuerza sobrenatural. Eran estados de trances en los que ellas veían a la Virgen, nadie más, y en las que hacían cosas prácticamente impresionantes. Por ejemplo, sabían distinguir, y esto es muy curioso, a los sacerdotes que empezaron a acudir a aquel pueblo para ver qué es lo que estaba pasando. Pero no porque llevaran sotana o porque llevaran alzacuellos, ¿no? Iban vestidos de paisano y los lograban descubrir. Si quieres la escuchamos a Conchita. Vamos a escucharlo. Yo recuerdo que durante ese tiempo venían muchos sacerdotes y venían muchos vestidos de paisano, disfrazados completamente. Pero yo no sé por qué, pero siempre conocíamos cuando era sacerdote o quién era sacerdote, porque hubiese cantidad de gente. Y un detalle es que una noche, estando viendo a la Virgen, había muchísima gente. Entonces la Virgen nos dijo, estira el brazo, ¿no? Y nosotros estiramos, según lo que nos hacía ella. Y entonces, después, al final, encontramos que a todos los que habíamos dado el crucifijo a besar eran sacerdotes, vestidos de paisano, pero todos los sacerdotes que había en el pueblo. Los reconocían sin que fueran vestidos, qué curioso. Entraban en esos trances... Y la que hablaba también Conchita. Sí, entraban en esos trances, la gente, que al cabo de 2 meses era multitud la que acudía, en el momento que salió a la prensa nacional, ya no solamente de la comarca, sino de toda España, querían ver a esas niñas que entraban en contacto con lo luminoso, con lo imposible. Entraban en trance, la gente se les acercaba, les daba anillos, les daba crucifijos, les daba todo tipo de pequeños objetos para que la Virgen los besara. Fíjate si es curioso que hasta se producía un fenómeno habitual en otras apariciones, las comuniones místicas. Nadie veía la comunión mística, la propia comunión mística que hay en otras apariciones, como las había en la Beira en las mismas épocas en Portugal. Esa aparición, esa materialización de una sagrada forma en la boca. Nadie veía nada, pero sí se veían cosas raras. Escuchamos a la tía de Conchita.
se fijó en la cara de Conchita y vio cómo todo alrededor de su boca, que la llevaba cerrada ya y ya se había dado el milagro de la comunión, pero mi marido no lo sabía porque no había estado presente, llevaba un halo de luz que le salía de la boca de dentro afuera, que le iluminaba todos los labios y todo este borde. Todo era como una transparencia de luz, como una bombilla potente colocada dentro que la atravesase todas las carnes, las pieles y demás, y se veía la luz brillante desde fuera. Era la tía de una de las videntes y una testigo de protagonista de ese fenómeno. Solamente hubo una vez una observación de una materialización, fue el 18 de julio de 1965, en la que incluso se fotografió, llena de polémica, todo hay que decirlo, luego si quieres entramos en las luces y las sombras de Garabandal, pero lo realmente imposible era que, con esa aparición de ese ser resplandeciente, estas niñas entraban en un estado de conciencia tal que eran capaces de obrar cosas prodigiosas y de realizar cosas imposibles para el resto de los humanos. Incluso hay quien las vio levitar unos palmos del suelo, e incluso empezaron a acudir médicos. El primero fue el doctor Ricardo Puncerau, pero yo pude entrevistar para una serie de televisión a Luis Goulot. Luis Goulot fue uno de los que pinchaba a las niñas. Si quieres le escuchamos. Lo escuchamos. Yo me encontré una vez que me avisaron que en el pueblo pasaba algo raro y me encontré a 4 niñas que decían que habían a la Virgen, niñas que no habían recibido maldad ni orientación externa ninguna, y que ante mi sorpresa entraban en un trance profundo, pero en un trance sin sensibilidad. No estaba convencido de que aquello podría ser un trance profundo. Y a una de las niñas las pinché la nalga con la aguja ahí en medio de la oscuridad de la noche, y aquella niña es como si hubiese pinchado una estatua. No reaccionó en absoluto, luego estaban en una anestesia profunda. Qué curioso. Como estas han hecho muchas pruebas, quizá el caso de Garabandal es importante porque ha habido muchas pruebas, muchos médicos detrás que testifican que había algo muy raro, ¿no? Y algo se escapaba, no era normal. Luis Gullón, como te decía, nos contaba cómo él en la oscuridad de la noche pinchaba a las niñas. Mira lo que recuerda Conchita de aquellas comisiones médicas. La escuchamos. Hubo varias comisiones y a nosotros nos estudiaron psiquiatras de todo, nos hicieron todas las pruebas, ¿no? A mí incluso me llevaron a Santander para una observación, a ver si estaba loca, a ver si estaba hipnotizada, a ver. Cuando yo fui a Santander me dijeron que decía la gente, o la comisión, que con las trenzas yo hipnotizaba a los otros niños. Entonces me las cortaron para ver si ellas hacían algo, ¿no? Nos hicieron pruebas de toda clase. Yo sé que durante las apariciones nos pinchaban, nos metían cerillas en los ojos a ver si pestañeábamos, nos metían papeles, nos pasaban cerillas por las piernas a ver si saltábamos, a ver si nos dolía. Pero de esto en ese momento no sentíamos nada, solamente cuando terminaban las apariciones o teníamos las uñas clavadas o de pincharnos. Pero no nos maltrataron ni nos hicieron ninguna cosa mala. Les hicieron todo tipo de travesuras. No sé si os dejo hablar mucho más. Marcelino. Miguel. Qué curiosos casos. Mira, curiosísimo. Y ahora cuando hablabais... en breve que nos vamos, ¿eh? ¿Eh? Breve que nos vamos. Sí, muy breve. Mira, que es referente al caso de la comunión de la niña en Garabandal. Sí. A mí José, el vidente, uno de los videntes de Pardellas, me comentó que una de las noches que su madre le llevaba allí, en una ocasión vio a la Virgen allí y le decía, mira, está llorando porque no me trae siempre. Y en otra ocasión la madre le dijo, bueno, si ya la has visto, vámonos. Dice, no, es que no está ella. Ha bajado una copa y se ha puesto encima de la piedra, una copa como la que usa el cura en la misa. Y después, ahora le decía, y ahora está bajando una bola redonda de luz blanca que se está poniendo encima de la copa. Es decir, estamos con el simbolismo de lo que es la Eucaristía realmente. Yeah. Es decir, a lo que iba yo antes, en un caso se da la comunión y en otro lo que se está es preparando esa comunión, pero más o menos lo que esté detrás del fenómeno estaba haciendo la misma situación. Marcelino Requejo, un placer haberte tenido. Te saludo, luego sigues escuchando y si quieres intervienes, ¿vale? No quiero entretenerte mucho. Prepara esa chuletita de ternera que vamos a comerla, ¿vale? Cuando quieras, Miguel, ya sabes. Besos y abrazos a la familia, sabes que se te quiere. Un abrazo para todos. ¿El libro se llama, me decías? OVNI Salto Secreto. Gracias, sigue investigando y tienes las puertas abiertas cuando quieras, ¿vale? Gracias, Miguel, adiós. Hasta ahora. Hay muchas cosas preparadas, muchos invitados que han llegado de diferentes partes de esta isla mágica. Saludar a los que han venido también de Tenerife. Vamos con esa primera introducción que nos va a contar de qué va este programa. Programa especial desde una isla mágica. La llaman la Isla de los Tesoros y hasta aquí hemos venido para tratar de descubrirlos.
Tenemos un buen grupo de invitados y junto a ellos vamos a tratar de desentrañar misterios y enigmas de este lugar mágico. Comenzaremos hablando de leyendas, luces misteriosas que aparecen por estos lares. Trataremos de esclarecer el misterio del Irguán, un extraño ser que ronda por los caminos y valles de esta isla. Visitaremos museos y nos acompañarán personajes de leyenda que son la voz de La Gomera. Además, contaremos con testimonios de visión de ovnis, paisajes míticos y mucho más. Estas son parte de nuestras intenciones esta noche, en este programa especial que hemos venido a realizar hasta La Gomera. Solo deseamos que disfrutes de este nuevo viaje y que sigas en nuestra compañía. El espacio en blanco ya se abre ante ti. Y antes de entrar en temas, tenemos que dar las gracias a algunas de las personas que han hecho posible que estemos aquí. Carlos Pérez Simancas. ¿Cómo estás, don Carlos? Carlitos. Emocionado. ¿Emocionado? Pues sí, mucho. Como hijo de La Gomera, como gomero, que escuchas Espacio en Blanco, que estés aquí, pues muy emocionado. Además. ¿Escuchabas el programa cuando eras jovencito? Pues sí, lo escuché, empecé a escucharlo, creo que lo conté en tu programa, cuando tenía 11 años. Estaba acompañando a mi abuelo en una regata colombina una noche. Tu abuelo, que es una leyenda que la tenemos por aquí, que dentro de nada nos va a contar. Está por aquí, sí. Mi abuelo era como se comunicaba con los barcos, entonces hacía mucho viento en San Sebastián y me refugié en el coche y puse la radio. Y ahí escuché tu programa por primera vez y hasta ahora. Muchos años han pasado, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, yo he de darte las gracias porque no sé si habrá gente que sepa más de la isla de La Gomera que tú, porque cuentas historias en cada lugar, leyendas, historias, rebates a los historiadores que vienen de por ahí fuera creyendo que los ingleses aquí conquistaron las banderas inglesas que están ahí machacadas y les cuentas un montón de historias a la gente que viene aquí. Te doy las gracias porque pocas veces habrá un embajador tan increíble como tú para desentrañar misterios y contar cosas de La Gomera. Y sobre todo por cómo eres. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Os pido un aplauso para él. Saludar también al concejal de turismo de este ayuntamiento de Hermigua, Antonio Fleves. Gracias, Antonio. Nada, gracias a ustedes por permitirnos, ¿no?, que más de 300.000 personas puedan escuchar hoy la palabra Hermigua o la palabra Gomera. Para nosotros es un orgullo y, venga, sin precedentes. Cuéntame en 30 segundos, ¿qué es la Hermigua? ¿Un pueblito importante? Nos contaba Carlos, que luego nos contará algunas historias, que aquí ha habido mucha vida durante mucho tiempo. Sí, para mí como hermigüense es un orgullo decir Hermigua, pero no cabe duda que no puedo decir nada malo de él, porque aquí todo es bonito, todo guapo, todo. Una invitación para nuestros oyentes, esos 2 millones que descargan el podcast, esos miles de gomeros que seguramente esta noche van a escuchar el programa en diferentes partes del mundo, y a la gente que no conoce La Gomera, ¿cómo le invitarías a que vinieran aquí? Hombre, si quieren ver magia auténtica, yo los invito a venir a La Gomera, a Hermigua, porque en Hermigua tenemos un monte que es el Monte del Cedro, que eso no cabe duda que pocos lugares en el planeta encierran tanta magia como ese sitio. Yo no la conocía, estuve ayer con Carlos, me quedé alucinado de ese lugar tan increíble, un bosque de 30 millones de años que aquí lo tenéis vivo, sí. Y como decía Carlos, si quieres verlo en otro sitio hay que ir a los museos, y sí, aquí está vivo, lleno de cosas que vamos a descubrir esta noche. Pues, yo los invito abiertamente, con todo el cariño, con todo el amor del universo, porque a todas aquellas personas que se les ha recomendado, mira, vete por el Cedro, lo mira y luego me cuenta. No solo
me escriben un WhatsApp, mira, genial, tal, sino que reinciden como turistas, ¿sabes? Años sucesivos. Yo no había venido a La Gomera, era la única isla que me faltaba por conocer de las Canarias. Vete buscándome un lugarcito que vengo más veces. Nada. Pido un aplauso para él. Muchas gracias. Os dejo que vayáis a sentar. Espacio en Blanco especial desde La Gomera esta noche con invitados muy, muy interesantes. Detrás de esa introducción os presentamos a una leyenda viva que ya veréis cómo es. En los próximos minutos tenemos el honor de recibir en nuestro programa a un insigne y legendario habitante de la isla de La Gomera. Su nombre, Sito Simancas. Esto es lo que nos cuentan de él. Sito Simancas es como el Espíritu Santo. En su persona se reúnen a la vez tres personalidades distintas: el periodista, el técnico y el amigo. Pero todas englobadas bajo el término de la voz de La Gomera. Nacido en 1933 en San Sebastián de La Gomera, acaba de ser nombrado Medalla de Oro de los Premios Canarias. Entre sus méritos está, por ejemplo, haber descubierto la forma de hacer llegar la televisión a los barrancos y rincones más recónditos de la isla. O haber montado las emisoras de radio pioneras de la isla y la primera retransmisión televisiva. En la persona de Sito encontramos al periodista, al técnico, al radioaficionado, al colaborador en protección civil y al amigo, todos a la vez. Conozcamos a este ilustre personaje. Sito, es para mí un honor tenerte en el Espacio en Blanco. Pido un aplauso de la gente que está aquí. Muchas gracias. Mira. Gracias. 85 años tienes. 85 años tienes. No, 85 años yo no tengo. Yo tengo 25 años de edad y 60 de experiencia. Tengo que aprenderme yo eso. Luego te preguntaré, ¿cuál es el secreto de la eterna juventud que tenéis aquí? Vivir en La Gomera. Ya me has contestado. Porque he conocido a algunos de tus familiares y estáis espléndidos. Pero es que es lógico, nosotros vivimos en una isla, como antes estaban diciendo, que es mágica. Mágica por todos los lados, es redonda. Es una isla que tiene unos profundos barrancos, que tiene unas montañas, que tiene magia de verdad. La Gomera es pura magia. El que viene a La Gomera se queda enamorado de La Gomera. Eso seguro. Además, te va a pasar a ti lo mismo. Ya me ha pasado. Eso mismo. Además, ten en cuenta una cosa, que La Gomera tiene nombre de mujer y tiene más curvas que una mujer. Se te conoce como la voz de La Gomera, una leyenda viva. No voy a hablar de tus logros que has hecho a nivel de montar radio, de tener una radio que ahora mismo está llegando a multitud de lugares, una de las más escuchadas de las Islas Canarias. Quiero que me cuentes misterios. Me contaba tu nieto que aquí hubo un caso de un ovni terrible, tremendo, que salió en todos los sitios. Yo cada vez que me lo nombra, se me pone la carne de gallina. ¿Sí? Sí. Teníamos una reunión de radios aficionados en San Sebastián y entonces la carretera era de tierra. Hacía poco tiempo que la carretera se había abierto, pero yo no podía entender, en aquella recta que se llama la recta de Pepe Díaz, saliendo de San Sebastián, una recta larga, yo vi salir algo desde el fondo del barranco hacia arriba, una luminosidad que me cegó completamente. Yo tenía un Peugeot, no sé si se acuerdan ustedes del Peugeot 404 que yo tenía antes. Ese Peugeot, pues yo me quedé impactado, viendo como aquella luz me cegaba y al mismo tiempo era una luz que resplandecía, quedaba totalmente, lo vi salir, pero yo aquello no le puse mucha atención. Sin embargo, mi amigo Vidal,
que estábamos conectados a través de la radioafición, e íbamos hablando por la radio, y entonces yo vi que en el mismo receptor había un ruido completamente diferente de lo que pasa este aparato, y era precisamente el sistema que le estoy hablando, del ruido tan grande, tan espantoso que había, pero salió luego hacia arriba, del barranco, y me cegó. Pero luego mi amigo Vidal me decía que continuaba sobre mi coche al mismo tiempo que yo daba las curvas, y eso a mí me impactó. Pero no es tanto eso, sino al siguiente día por la mañana los pescadores hablaban de lo mismo, que habían visto eso. Entonces yo fui a hablar con ellos y me lo confirmaron. Si hemos visto allí por la Gaviota, por el barranco de la Guancha, salir desde el mar, ellos decían que había salido desde el fondo del mar. La verdad que es algo que me llegó a impactar, y por eso siempre digo que, como decían antes los compañeros, La Gomera es mágica, en La Gomera hay magia, porque La Gomera siempre será La Gomera en todo donde quiera que vayamos. Nosotros los gomeros nos sentimos orgullosos de nuestra Gomera, de nuestra isla maravillosa. Te pongo un poquito de agua. Si me pones agua se me seca la boca. Vale. Hay que aprender de los maestros, Escucha, mucha gente que vio esa luz, tiempo después dijeron que éramos, mucha gente, yo lo vi también y vi las fotografías en La Palma, etcétera. Mucha gente que vio la luz se puso a rezar porque creían que era el fin del mundo. Decían que era un ovni o una nave venida. Una cosa espectacular. Sin embargo, la teoría que funcionó por ahí es que era un misil que habían lanzado desde un submarino ruso. Eso fue lo que dijeron, eso que salió del mar, un misil. Un misil no se pone sobre mi coche. ¿Nos estaban engañando? Nos estaban engañando. Algo pasó. El misil ese no se puede decir, va a un sitio determinado, pero no solamente acompañándome en los barrancos, en las curvas y demás, ¿no? Porque ya eso me confirmó mi amigo Vidal, ¿no? ¿Y cómo podías? Es que tú viste... Sí, no, yo vi un resplandor enorme que salía del barranco. Todo que conoce La Gomera, conoce la recta de Pepe Díaz, sabe que al final del barranco de San Sebastián para allá está el barranco de la Guancha. Y entonces desde ahí salió algo, pero extraordinariamente grande y luminoso. Y una luz muy brillante. ¿Solo viste luz? ¿No viste forma? Si tenía... No vi forma, no puedo decir lo que no vi. O sea, solamente vi la luz. Aquella, y luego que mi compañero decía que se ponía, que continuaba sobre mi coche, ¿no? Ya, o sea que nos engañaron con la versión oficial que daban diciendo que era un misil. Seguramente lanzaron misiles. No pudiera ser un misil, pues yo, la verdad es que un misil va a un sitio determinado. No se puede dar vuelta por La Gomera. Y sale de un barranco. Y sale de un barranco menos todavía. Curioso, a veces nos cuentan... Pero sin embargo los pescadores dicen que vieron salir desde el mar, que vieron salir eso desde el mar, lo que yo vi luego, porque es lo que no lo entiendo. Vale, dejamos ahí esa historia, a veces nos engañan. Curanderos, ¿sigue habiendo sanadores o curanderos aquí? Hoy curanderos, sanadores por todos lados, el que tenía la barriga, le entregaba la barriga y se quedaba bueno. Entonces, antes no teníamos ni penicilina ni nada, comíamos ajo para la penicilina. Si no, hay algunas personas mayores que como yo podrán ver que ajo crudo dice que era bueno para sanar. Yo no sé si eso es la verdad, y lo que sé es que mi madre me daba ajo, apestaba la boca que daba gusto, pero bueno, ese me curaba, ¿no? Eso es verdad. Yo no sé, y curanderos, muchos curanderos de huesos, de la cabeza que estaba mal, se iban a hablar con aquellas personas y hablando. Hombre, lo que hoy son los psicólogos y los que tienen eso en la profesionalidad de hablar con las personas y quitarle muchas cosas de la cabeza. Había señoras ya mayores o señores mayores que se dedicaban pues a hablar con ellos, no sé de qué forma, porque yo nunca fui, pero sí vi que iban mucha gente a esos curanderos, ¿no? ¿Sabes lo que yo notaba humildemente aquí en la isla de La Gomera? Que todavía estáis enraizados con las tradiciones. Mientras se han perdido en otros lugares, con la globalización, la gente sigue estando... La tradición en La Gomera tiene que seguir. Y me duele que rompan las tradiciones, que nos pongan el 155 menos todavía. Eso no sé lo que es. Eso no sé. Bueno, lo dejamos ahí. No sé lo que es. Antes de despedirte, porque tenemos muchos invitados, tampoco queremos entretenerte mucho ni cansarte. Dime una cosita, brujas, hechiceras, ¿sigue habiendo por aquí? ¿Has tenido alguna historia con ellos? ¿Tú que conoces gran parte de lo que ocurre? Todo el mundo habla de la Laguna Grande. Y hay lugares en La Gomera donde dicen que existen ese tipo de brujas.
que se amanecen, se quedan como su madre la parió. Pero de verdad es que yo no he visto nunca ninguna. Pero sí tengo, me han dicho que han estado muchas veces una persona en Cuba y llegar a La Gomera o La Gomera para Cuba, que en aquella época ese trasvase de espíritu hacia allá, de espíritu hacia acá. O sea, en el mismo tiempo estaban en los dos lugares. En un lugar, en distintos lugares, o sea, el mismo lugar. Estaban en La Gomera como estaban también en Cuba. Y hablarse, mandaron, no, yo te vi, eso es lo que decían antes. Hoy no se ve tanto porque las comunicaciones son completamente diferentes, pero antes había que caminar porque no habían coches ni habían nada. Entonces, por la oscuridad se podían ver muchas cosas. Fíjate lo que te estoy diciendo, en la oscuridad se podía ver muchas cosas. Igual que tengo también que hablar, si me lo permite, por favor, de la luz de la dama. Hay una luz que me supongo que algunos de los que están aquí podrán haber oído hablar de ella, la luz de la dama, que aparece y desaparece, hasta que por fin pusieron un santo y desapareció la luz. Allí en una ermita, antes de llegar a la dama, ahí pues, dejó de aparecer esa luz ya. ¿Y por qué crees? ¿Porque pusieron el santo y ya no aparece más? Seguramente, porque yo no sé, seguramente que la gente después ya no la vio porque estaba el santo. No lo sé, la verdad es que no lo puedo explicar. Ayer con tu nieto fuimos al Cedro, entramos dentro del parque. Eso es una maravilla. Ese es el parque jurásico. Hay 27, según tengo entendido, yo no los he contado, porque no entiendo de eso. 27 variedades de laurisilva aquí en La Gomera. Y en las Amazonías solamente quedan 12. ¿Aquí hay más todavía? Aquí hay más. 21 a 12, fíjate las que hay. O sea, que aquí es precisamente el Cedro, que es un lugar mágico, eso sí que es mágico. Tú vas allí, el río del riachuelo, las hojas, los árboles, los pájaros, la verdad es que es mágica La Gomera. Es la isla más bonita del mundo y la más montañosa del mundo es su extensión. ¿Cómo se nota que, no, que soy gomero? Que eres la voz de La Gomera. Dime una cosa, casi para terminar. Me decían antes de venir a La Gomera, que yo no conocía, los gomeros son como los del EPE. Hablo para la gente de la península. Nosotros no. Déjame que termine. De repente todos los chistes de poca cabeza, era un gomero, en vez de decir que era uno de Tenerife. ¿Por qué sois tan especiales los gomeros? Con todos mis respetos. Nosotros somos especiales por una razón. Cuando nosotros vamos a Tenerife, y mucha gente va a Tenerife de los gomeros, venga la gente aquella con una prisa, ¿no? Para ir para acá, y no se saludan ni unos a otros ni nada. Entonces nosotros inventamos los chistes, nos los aplicamos a nosotros, se lo decimos a los demás para que por lo menos sonrían, ¿no? O eso así. Qué bueno eres. Saluda a los gomeros de todo el mundo que te están escuchando. Hombre, todas aquellas personas, todos aquellos buenos gomeros que se encuentren escuchándonos a nosotros, desde aquí, desde esta isla mágica, queremos darle una felicitación por ser gomero y por no perder la canariedad, ni de perder precisamente el ser gomero, porque el ser gomero no es cualquier cosa, es algo tan importante como un título que tenemos los gomeros siempre, porque lo llevamos con orgullo, con honor. El título de ser gomero no es siempre es lo mismo. El gomero es exactamente igual que algo en el cual se engloba todo lo que llevamos en el espíritu. El gomero siempre lleva la gomera en el alma. Y tú eres un ejemplo de ello. Dime una cosita antes de terminar. Forma de contacto contigo y... ¿Tú crees en la magia? Hombre, claro, yo quiero que en la magia se den cuenta de unas cosas que la forma de contactar conmigo tendría que ser silbando, ¿eh? Vale, a ver si aprendemos a silbar. Teníamos preparado hoy que viniera de invitado el profesor que da clases de todo esto del silbo. Sí. Lo vamos a grabar mañana seguramente. Dime, por favor, la receta que tenéis para manteneros jóvenes. ¿Estar en la Gomera? No solamente estar en la Gomera, sino comer gofio y leche. Vale, forma de contacto contigo. Tienes Face, creo, ¿no? ¿Forma de contacto? ¿El forma de contacto mío? En el Face. En el Facebook es 3W, como dicen los venezolanos, 3W, www.ondatagoror.com. Ahí se contacta conmigo perfectamente bien, escuchan la radio, esa pequeña radio que hay aquí en La Gomera, que es la voz de La Gomera, y me gustaría que los demás, si lo escuchan aquí, también se escucha también. Onda Tagoror. Onda Tagoror, y Tagoror es
lo que decían los aborígenes, el lugar de reunión donde se reunían para hacer ceremonias o para juicios y demás. Tagoror. Yo también la voy a escuchar. Lugar de reunión. Yo también la voy a escuchar. Un aplauso para él. Gracias. Gracias. Programa especial desde La Gomera con gente Casas muy... encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Saludar a los dos invitados que se nos acercan al programa. José Gregorio González, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí. Un placer que estés con nosotros, periodista, compañero de radio. ¿Cómo se llama el programa? ¿Crónicas? No, le vamos a cambiar el nombre. Ecos de San Borondón. Ecos de San Borondón, vale. ¿Cuántos años llevas en esto del misterio también tú? Bueno, pues un tiempito, la verdad. La verdad es que ya vamos acumulando décadas. También estaba en esos momentos históricos de Espacio en Blanco hace varias décadas vividos en Canarias. Y bueno, con inquietudes que no se desgastan, sino que, bueno, con el paso del tiempo parece que se van renovando. Sí. Déjame que salude Fernando Nando Hernández. Buenas noches, Grandullón. Muy buenas noches. Sajaña, ¿cómo estás? Muy bien, Sajaña. Sajaña ¿qué significa? Hermano. Qué bonito. Os pido un aplauso para estos dos señores que llegan de Tenerife a nuestro programa. Antropólogo, yo no sé si llamarte antropólogo o por lo menos... No, todavía no, estamos estudiando. Vale, pero el descubridor y que has puesto al día un montón de tradiciones que se estaban perdiendo del pueblo aborigen, que no guanche porque en cada sitio había uno diferente. Uno diferente, sí. Bueno, desde hace muchísimos años también, en fin, cuando hicimos ese tándem, ¿no? Dentro de esa magia que hay en todas las islas, en La Gomera, evidentemente, muchísimo más. Dijiste antes algo muy importante, ¿no? Vive la ancestralidad, esta isla vive la ancestralidad. A pesar del turismo, a pesar de esa modernidad, ¿no? Sigue viviendo muy presente esa ancestralidad. Bueno, recuperar desde la memoria, hablando con los viejitos de nuestros pueblos, primero en el ámbito de mi familia, pues recabar toda esa información en ese concepto del que hemos hablado muchas veces, que es la taucho, ¿no? Lo que se difunde. Hay libros por ahí, escribiste un libro que se llama Taucho, me han llenado esto de libros, y José Gregorio, Canarias, Territorio del Misterio, no sé si tienes alguno más, aprovechar para hacer publicidad. Alguno hay, sí, bueno, sí. Luego daremos páginas web. Estos dos invitados nos van a descubrir algunos de los misterios que hay en este lugar. Gracias por venir desde Tenerife a este programa especial. Que el joven e intrépido príncipe Jonai, habiendo conocido a la princesa Gara durante la fiesta del trigo en La Gomera, cruza a nado el mar desde Tenerife para reunirse en secreto con su amada y compartir su felicidad. Pero tinerfeños y gomeros ven con malos ojos este amor. Para salvarlo, huyen hasta la cima de la montaña, donde desesperados acaban con sus vidas, lanzándose contra una afilada rama de brezo. Desde entonces, este lugar se llama Alto de Garajonay. Es tan solo una de las leyendas de esta tierra mágica que hoy visitamos. Hay muchas más. Vayamos a descubrirlas. No sé si vamos a hablar de leyendas o vamos a hablar de cosas que están ocurriendo. Dejemos las leyendas, ¿os parece? Quizá para un poquito más tarde. Porque la leyenda a veces son simplemente cuentos que no tienen mucha verosimilitud. Vosotros sois investigadores que estáis descubriendo cosas que ocurren aquí. No sé por dónde empezar. Las brujas vampiras. Sí, bueno, esa es una característica bastante distintiva de las brujas de La Gomera, ¿no? Digamos que la brujería en Canarias se parece mucho a la brujería en otras partes de España o de Europa, pero tiene algunos elementos distintivos, ¿no? La bruja canaria, por ejemplo, tiene según los documentos de la Inquisición y según la tradición oral, tiene la capacidad de volar, pero volar grandes distancias. La bruja canaria tenía la costumbre de ir al continente americano para acechar, para vigilar
a sus esposos que estaban ganándose la vida al otro lado del océano, y la que tenía a su esposo allí y era bruja, pues por las noches lo iba a visitar y en ocasiones adoptaba la forma incluso de otras mujeres para tener relaciones con él y ponerle algo así como una especie de trampa. Volar esas grandes distancias era una de las características de las brujas canarias. Y otra característica distintiva de la brujería era el infanticidio infantil, ¿no? el brujeril, perdón. Eran las brujas vampiras, eran brujas que se consideraban que tenían un apetito especial por los recién nacidos que no habían sido bautizados. Por lo tanto, el bautismo era una especie de protección mágica que ya libraba al niño o a la niña de la principal amenaza que podía que sufría, que podía experimentar, que era que te atacara una bruja y te sangrara, te chupara la sangre a través de la espalda, de mordidas en los muslos y de vez en cuando también en el cuello. Esto que parecen cuentos, que parecen leyendas... Parecen. Claro. ¿No sería que las brujas volaban porque se metían alguna cosa como la belladona y esas cosas que había por aquí? Claro, hombre, el fenómeno del vuelo brujeril se asocia obviamente a la utilización de sustancias psicotrópicas, ¿no? De pócimas, de ungüentos. Eso, digamos que es la lectura antropológica que podemos hacer de esa característica de la bruja en general. Pero lo distintivo en la bruja canaria es que volaba. No volaba para ir al aquelarre o desplazarse de una aldea a otra, no, volaba desde La Gomera, desde Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, volaba al otro lado del océano, que esto es un vuelo largo e importante, volaba en una sola noche y al día siguiente estaba de regreso. Esto explicaba también, o ayudaba a explicar, dentro del mundo aquel de las creencias de las generaciones pasadas, el hecho de que una mujer que tenía a su esposo en el otro lado del océano se quedase embarazada. La explicación que argumentaba tenía un componente mágico y era que había volado como bruja al otro lado, transformada en otra mujer y había tenido relaciones con él. Era, digamos que una buena coartada, pero siempre en el marco de lo mágico. Esa era una característica de las brujas. Qué curioso. Nando, te voy a poner una musiquita que tú mismo me has pasado, porque a mí me recuerda que son chácaras. Chácaras y tambores. Chácaras y tambores. Vamos a escucharlo un segundito. Guardamos como gomeros la tradición de su pueblo. Guardamos como gomeros la tradición de su pueblo. Yo dije cómo quedarán estos 5 años. Yo escucho esto, Nando, es algo típico, tradicional de La Gomera, ¿no? Sí, además, los gomeros pueden dar fe de ello, que en las procesiones, en actos religiosos, en la festividad, el toque del tambor y las chácaras no puede faltar. Además, con ese componente, ¿verdad?, casi hipnótico, ¿verdad?, que hace que las personas que están en un entorno, en una celebración, entren en una comunión, ¿no?, digamos, espiritual. A mí, ¿sabes lo que me suena? Como una canción o un ritmo de los indígenas de casi cualquier parte del mundo, mira cómo suenan, los de las tribus perdidas en América. Y me han dicho que cuando escuchan esto vas entrando en trance, como si fuera... Sí, efectivamente. Además, el toque del tambor, el toque de las chácaras, ¿no?, con ese sonido que hipnotiza en cierta manera, porque a mí es una de las músicas que más me pone los pelos de punta, ¿no? Es algo que está enraizado, es algo que llega, ¿no? Y eso tiene que ver con que es de los ritmos más genuinos que tenemos de los antiguos canarios. Sigue existiendo todavía, sigue tocando todavía. Sí. Vale, tú que estudias las diferentes costumbres de los pueblos, sobre todo canarios, ¿qué diferencia a los gomeros del resto de la gente de las islas? ¿Por qué son tan especiales? Bueno, para empezar es que nunca fueron conquistados. Eso es la primera, ¿no? Luego vamos a preguntar a un personaje que tenemos por aquí, director del Museo de Arqueología, de dónde vienen los gomeros, porque parece ser que hay alguna sorpresa. Nunca fueron conquistados. No fueron conquistados. Además, digamos que en el acervo del gomero, de lo que explicaba antes
el amigo Sito Simancas, es verdad, ¿no? El gomero no solo se siente orgulloso de serlo, sino que lo vive y lo manifiesta allá donde va, ¿no? Digamos que es como un título, ¿no? Incluso, haciéndome eco de eso que decía el maestro Sito, incluso los que ya no nos llegan, porque yo por parte paterna proceden de aquí de La Gomera, de Valle del Rey, y sigue de alguna manera los canarios, todos tenemos, supongo que, una isla preferida, ¿no? En mi caso, lo que te estaba contando Sito es verdad. Si vienes a La Gomera te vas a enamorar, ¿no? Pero tú lo dices porque estás aquí. Seguro que si estás luego en Lanzarote dices, ¿mi favorita es Lanzarote o no? No. Todo el mundo que me conoce sabe que yo con La Gomera guardo todavía esa relación especial, no solo por la familia, sino como es la isla en sí, ¿no? Déjame que ponga un poquito de música. Nos vamos a hablar de una sociedad secreta curiosa que hoy me habéis descubierto. José Gregorio, cuéntame, hay una historia, los Filicristis. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos personajes y dónde están asentados o se asentaron? Cuéntame esta historia curiosa. Bueno, es una de las historias más apasionantes que hemos conocido en los últimos años. Se la debemos la documentación, el rescate meticuloso de este asunto al historiador Daniel María, que es agulense. En Agulo es donde ocurre este acontecimiento vinculado con los grupos humanos, con las creencias. Y nos tenemos que situar a principios de los años 20 del siglo pasado, digamos que 25, 26, 27. Esa es la primera época de los Filicristis, cuando un grupo de vecinos con inquietudes intelectuales y con habilidades intelectuales y artísticas, escritores, pintores, músicos, se agrupan para formar una especie de congregación, no una especie, literalmente una congregación de corte cristiano o de inspiración cristiana, pero que era muy inclusiva, teosofía, emergente en aquel momento en buena parte de Europa y también en España, masonería, las noticias que todavía circulaban con bastante potencia acerca del espiritismo que había nacido apenas unas décadas antes, la hipnosis como una técnica novedosa que permitía obtener estados alterados de conciencia, el naturismo, etcétera, etcétera. Una amalgama de creencias, de técnicas, de filosofías de vida, que ellos empastaron adecuadamente, pusieron en común, le dieron forma a un modo de vida y de conducta, y tuvieron incluso la intención de que eso se convirtiera en algo con una entidad suficiente para tener un monasterio en el Garajonay, en el Bosque del Cedro, y para intentar que incluso el Vaticano les reconociera su condición de religiosos, ¿no? ¿Años 20 dices? Sí. En Agulo. Hoy tuvimos la oportunidad de visitar el lugar, tú lo has visto. Dicen que Agulo no ha cambiado en exceso en el último siglo, es casi, por lo tanto, es pasear como paseamos hoy por allí, es encontrarnos con el pueblo en el que ellos debieron de vivir, vestidos con ropajes blancos, túnicas, barbas largas, pelos largos, célibes, vegetarianos, se retiraban, por ejemplo, según las investigaciones de Daniel María, al bosque del Cedro o a cualquier otro entorno natural y se enterraban en la tierra para conectar con el telurismo. Era un modo de vida y una filosofía muy particular. Obviamente buscaban la iluminación, la perfección personal, buscaban esto, ¿no? Pero que esto ocurriese de esta forma tan singular, con tantos elementos aparentemente tan diversos, en La Gomera y en el pueblo de Agulo en aquellos años, es algo difícil de creer. Déjame que pregunte a los gomeros, ¿conocéis esta historia de los Filicristis? Sí, increíble y sorprendente. Se relacionaban con Rosa de Luna, con gente de muy alto nivel. Sí, claro. Aquí venía gente de artistas. Claro, esto lo que llama la atención es que, por ejemplo, algunos de ellos fueron y vinieron a Cuba, por lo tanto hay incluso aportaciones de los cultos afrocaribeños a sus propias prácticas, es decir, los incorporan. Había una relación de respeto y de, hasta cierto punto también temor, pero de convivencia con el resto de los vecinos que acudían a ellos para preguntarles por objetos perdidos o por personas familiares de los que no tenían noticia desde hacía mucho tiempo. Por lo tanto, había un don ahí de evidencia, un ejercicio precognitivo en algunos de sus integrantes. Había muchas particularidades y ellos fueron, de alguna forma, podemos decir que pioneros de la teosofía en España,
puesto que existía la Sociedad Teosófica de Madrid, creo que había grupos en Barcelona y en Sevilla, y lo siguiente que había, con cierta entidad, era en Agulo, este grupo. Ellos tuvieron contacto con Mario Rosso de Luna en Madrid, y a nivel, por su filiación masónica, al menos en 3 casos, fueron incluso investigados durante la época franquista, y creo que incluso a alguno de ellos se le llegó a poner alguna condena, alguna pequeña pena, ¿no? Están repletos de singularidades que están siendo aún incluso en algunos casos investigadas. ¿Qué ocurrió con algunos de ellos? Se cuenta que Agustín Bettencourt, digamos que el líder, el líder, el promotor del grupo, se le pierde la pista en el Tíbet, ¿no? Esto es muy cinematográfico, muy novelesco, pero bueno, está asociado a su historia, y el grupo tuvo un reverdecer, un brote en los años 60, porque quedaban algunos miembros viviendo o regresaron a Gulo, y intentaron como rescatarlo, pero ya sin ese componente, por ejemplo, sin esa estética, pero sí con las lecturas, sí con las prácticas, sí con las reuniones, y afortunadamente toda esta historia que estuvo olvidada durante muchísimo tiempo, en los últimos 3-4 años se ha rescatado, y las sorpresas creo que no han terminado. Ya. Y dime una cosa, ya para terminar de este asunto y pasamos a otro misterio. Dices que cuando la gente ve todavía, sigue ese recuerdo vivo, cuando ven a un tipo peludo o un melenudo, ¿qué le llaman? En Agulo lo llaman, bueno, córtate los pelos, que pareces un filicristi. O sea, aquello llegó a permear en la cultura popular, a convertirse en un dicho del pueblo, y cuando veían a alguno que necesitaba un corte de pelo, como nosotros ahora, pues filicristi. Qué curioso. Espacio en Blanco, programa especial desde La Gomera, desde la Casa de la Cultura. Hay muchos más misterios que queremos descubrirlos tras esa introducción. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Estamos en tierra de leyendas y hechos fantásticos. Uno de ellos es el que esta noche deseamos descubrir. Es conocido como la luz de la Vega Baja. La historia habla sobre una misteriosa luz fantasmal que hacía su aparición en el lugar denominado como la Vega Abajo, situado entre Chipude y La Dama. Cuentan los mayores del lugar que esta luz aparecía en cualquier sitio de este paraje y luego se dirigía hacia otro, compartiéndose en trozos más pequeños, volviendo a la forma del principio y al lugar de donde había salido. Este fenómeno ha sido visto por muchas personas desde hace muchos años. Nuestros invitados nos dan más datos sobre este extraño suceso. Yo conocía la luz de Mafasca, la luz del Pardal, no conocía esta luz. Cuéntame un poquito, Nando, ¿qué es esta? ¿Es una leyenda? Creo que tenemos testimonios de gente que incluso lo ha visto, lo vamos a escuchar hoy. Para la gente que vive en el entorno del pueblo de Chipude. ¿Dónde está exactamente? Sitúamelo. Está en el sur de la isla, ¿no? Podríamos hablar. A ver. Por ahí. Vale, luego miramos en un mapa. Exacto, como las coordenadas. Bueno, en el pueblo de Chipude, justo por debajo, hay una zona que se llama La Vega Bajo, que va a dar a un pueblo de La Dama. La gente de Chipude le llama así, la luz de la Vega Baja. Es también conocida como la luz de la Dama, ¿no? Es curioso porque además tiene un componente, podríamos decir, inteligente, ¿vale? Se suele aparecer en un lugar determinado de esa zona de la Vega Baja. Para el resto de los oyentes a lo mejor no tenga mucho significado, pero a los gomeros sí, que es la degollada de los asnos, digamos que donde hace la aparición, y muchísimas personas, los testimonios que hemos recogido de gente que las ha visto, muchos la han confundido con vehículos, con coches que venían, incluso
hay testimonios que nos hablan de que aparcan a un lado esperando a que pase lo que ellos piensan que es un camión o un coche, y además tiene sus mutaciones, es decir, no solo está la luz, sino también hay figuras que muchos de los testigos interpretan como animales, como pájaros, ¿no? En este caso. Y es curioso porque muchísimas veces hay personas que la han desafiado a esta luz y ha tenido consecuencias terribles. Es decir, ¿sí? Los ha perseguido en el camino y bueno, voy a contradecir al maestro Cito Simancas por una vez en la vida, ¿no? Pero es que resulta que el año pasado, justo el año pasado, por el mes de agosto, la luz ha vuelto a verse. O sea que en un primer momento, aunque se piense de que puede haber desaparecido, no, hay nuevos testimonios que corroboran, en este caso una persona que venía con su hija de 20 y tantos años, venían desde La Dama y esta chica le explicaba a su hija que, bueno, mira, curiosamente por aquí se aparece una luz, ¿no? Y entonces la hija, que tiene 25 años, dijo, mamá, esas son cosas de viejo, cuentos de viejo, ¿no? Y justo en ese momento, pum, la luz baja y se le pone frente al coche, ¿no? Con lo cual tienen que frenar, no pueden además, a pesar del miedo, seguir porque está esa luz ahí, hasta que, bueno, la chica entra en una especie de pánico, ¿no? Y pide perdón, que la perdone, y la luz vuelve otra vez a subir. Vale, tenemos un testimonio que vamos a poner. Nos queda muy poquito tiempo para terminar esta primera hora. Como pasa de rápido el tiempo en La Gomera. Efectivamente. Es mágico. Debe ser. Pero luego en la segunda hora preparados que vienen también un montón de historias. Vamos a escuchar el testimonio. ¿Quién es este personaje? Manuel Torres, un señor que además muy conocido en la zona de Chipude, que no solo es que haya sido testigo directo, sino fue testigo con su cuñado de un hecho, vamos, totalmente, bueno, ahora lo escucharemos. Vamos a escuchar a Manuel Torres. Manuel Torres Mendoza, 82. Yo me dedicaba a recoger fruta en La Dama. Todas las noches salía de madrugada y entraba con la noche. Es decir, que mis hijos, si los vi acostados. Yo no entendería, no me paraba aquí en la casa. Y una noche se me hizo tarde recogiendo la fruta de las joyas del diablo que llamaban. Entonces me dice una señora, Cristina, en paz descanse, que ya murió, me dice, Torres, esta noche se le agarró la noche aquí bajo La Dama, esta noche ve la luz. Digo, ¿que sí, Cristina? Dice, sí, mis hijos, sí, esta noche la ve. Digo, está bien, más alumbrado voy. En efectamente, cuando yo salgo de abajo y llego donde le dicen el Tapugache, sobre el cementerio, y veo allá enfrente, en las casas de los cabecitos que llaman en la otra banda, y veo una luz que salió de un pajar y digo así, al brinco. Entonces digo, coño, yo tenía que ir de donde iba la luz aquella para arriba, te iba a darle una vuelta a la carretera, hacia donde iba la luz para arriba. Digo, pues esa llega arriba, yo digo, pensando, pues esa llega arriba a par mía, o adelante. Yo le apreté el camioncillo a ver si llegaba adelante, adelante. Cuando yo llegué, estaba ella llegando a las plantas del paredón de la carretera. Entonces salí para arriba, digo, por razón tenía la vieja. Salí para arriba, pero no me dio miedo. Salí para arriba y me paré en un lomo cascante que llaman, y venía un coche de abajo, de La Dama, y paré hasta que llegó aquel coche. Digo, Cipriano, ¿tú no has visto que ella murió en paz descanse? ¿Tú no viste la luz aquella que estaba allí abajo de la curva Santa Catalina? Digo, sí, Torres, allí estaba. ¿Y allí está? Digo, sí, allí está. Qué curioso, ahí está la luz. Sí, además, ahí don Manuel Torres, además que le mando un fuerte abrazo a él y a su familia, porque varios han sido testigos de salud. Nos cuenta otro caso también en el que iba con su cuñado. Y él nos dice que él ya temeroso, porque había visto la luz varias veces, ¿no? Con aquel respeto, ¿no?, que se le suele tener, pero dice que el cuñado la invoca y dice que si existe Dios como él reconoce de haber, que se le presente la luz, ¿no? Y entonces me acuerdo que don Manuel
mientras lo entrevistamos, dijo, aquella brutalidad que dijo ese hombre, dice, nos trajo la desgracia que la luz, ¡pam!, se le puso enfrente del camión, ¿no? Pero fíjate, Miguel, que todavía su cuñado, no contento con haber desafiado la luz, dice que se baja, ¿no?, del camión y le va a dar una patada, es decir, le quiere dar una patada, ¿no? Lo que cuenta don Manuel es que él se bajó del camión a agarrarlo por los brazos, ¿sabes? Porque dice que la luz se hizo enorme, o sea, lo cegó. Y su cuñado, después, le relataba que cuando fue encima de la luz, es decir, quiso darle esa patada, aquello que se hizo de día, ¿no?, como si estuviera mediodía en peso, y que además lo dejó atontado, no sabía dónde estaba, es decir, había unos momentos en los que perdió la noción del tiempo. ¿Y solo era una luz? ¿No había nada detrás? No, además esa luz se relaciona muchísimas veces porque hemos preguntado, ¿no?, por qué es lo que puede causar la luz de la Vega Baja. Siempre hay una relación en ese sitio que llamamos la degollada de los asnos y el barranco que está. Se dice que pueden ser un tesoro de unos piratas que han enterrado allí, y también se habla de personas que enterraron en su momento dinero con una condición de llegar a desenterrarlo con el tiempo, y que fallecido, pues las almas parece que están en pena. Tenemos que despedir momentáneamente esta hora. ¿Nos vamos luego a dar una vuelta a ver si encontramos la luz? Sí, si quieres verla, sí. Me encantaría. Está bien. Espacio en Blanco, emisión especial desde La Gomera, desde esta Casa de la Cultura. No os he pedido un aplauso para estos dos monstruos que han llegado de Tenerife.